¿Te imaginas poder transformar la pereza más profunda en una productividad, extraordinaria? Hoy vamos a ver un método japonés que está diseñado justo para eso, un secreto que literalmente podría reprogramar por completo la forma en que funciona el cerebro. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta que parece muy simple. ¿Puede un solo minuto cambiar una vida? Pues según la historia que vamos a desglosar ahora, la respuesta no solo es que sí, sino que esa es la clave de todo. Vámonos a Tokio, año 1985. Un joven psicólogo, el doctor Hiroshi Tanaka, se encuentra, digamos, en un callejón sin salida. Le acaba de caer encima el que sería el caso más desafiante de toda su carrera. Uno que iba a poner a prueba todo lo que creía saber. Y es que el caso era el de un director ejecutivo, un pez gordo que simple y llanamente había renunciado a vivir. Un hombre que lo había conseguido todo, que estaba en la cima, pero que se enfrentaba a un abismo de desmotivación total. A ver, vamos a meternos bien en esto. Ojo que no hablamos de una persona cualquiera, ¿eh? Era el director general de una de las mayores empresas de Japón, con miles de empleados a su cargo. Y aún así, había perdido las ganas de todo, de trabajar, de comer, incluso de levantarse de la cama. Y lo que es peor es que ya habían probado todos los tratamientos convencionales. Y nada, habían fracasado. El doctor Tanaka estaba ya desesperado. ¿Y sabes dónde encontró la inspiración? Pues en el sitio más improbable que te puedas imaginar, en el antiguo arte de la caligrafía. Una observación casual, una tontería, le iba a dar la clave para un problema que parecía imposible de resolver. Se fijó en cómo los niños en Japón aprenden caligrafía. Claro, no se ponen a escribir textos súper complejos el primer día, ¿no? Que va, lo que hacen es practicar un único trazo, uno solo. Un movimiento súper pequeño, súper simple, casi ridículo. Pero a base de repetirlo una y otra vez, terminan desarrollando una maestría que es una pasada. Y ahí, ¡boom!, ahí fue donde se le encendió la bombilla. Y aquí está la ciencia que hay detrás. Tanaka se dio cuenta de algo. Cuando nos enfrentamos a una tarea enorme, ¿qué pasa? Que el cerebro entra en pánico. Literalmente. Se activa esa respuesta de lucha o huida. ¿Y el resultado? Pues que lo dejamos para mañana, procrastinamos. En cambio, una microacción, algo tan pequeño que es casi de risa, se salta ese sistema de alarma. El cerebro ni se entera, no lo ve como una amenaza y, por tanto, lo acepta, sin más, sin dramas. Y con esta idea en la cabeza desarrolló lo que él llamó Kaizen psicológico. Ojo, que no es el típico Kaizen de las fábricas, el de la mejora continua. No, esto es una versión, digamos, turbo, una diseñada para hackear nuestro propio sistema de recompensas en el cerebro. Vale, entonces, la clave del asunto es esta. El Kaizen psicológico va de introducir cambios en la rutina, pero cambios tan minúsculos que el cerebro ni se da cuenta. No le queda otra que aceptarlos. Es como hacerle un bypass a esa resistencia interna que todos tenemos, que es la que nos hace dejar las cosas para luego. Es, por así decirlo, un truco para engañar a la mente y hacer que se enganche a ser productiva. Y el mecanismo que hace que todo esto funcione es lo que él bautizó como la regla de los 2 minutos plus. A ver, punto 1, la acción. Tiene que ser algo tan absurdamente pequeño que sea imposible, pero imposible fallar. Por ejemplo, si uno quiere empezar a hacer ejercicio, la acción es simplemente ponerse las zapatillas de deporte y ya está, nada más. Y luego viene el plus, y es que esta pequeña acción crea una inercia, un impulso psicológico que es casi imposible de frenar. Una vez que ya tienes las zapatillas puestas, es como que el cerebro dice, bueno, ya que estamos, ¿por qué no damos una vueltecita a la manzana? Y lo que pasa en el cerebro con esto es alucinante. Al hacer esa mini acción, se está mandando una señal muy clara al cerebro. Se le está diciendo, oye, que soy una persona que hace ejercicio. Y el cerebro, que es muy listo para estas cosas, empieza a buscar pruebas para confirmar esa nueva identidad. Y así, poco a poco, sin darse cuenta y sin esfuerzo, se va reprogramando solo. Claro, esto había que probarlo. Así que el doctor Tanaka montó un estudio con 200 personas que se autodefinían como extremadamente perezosas. Y los resultados, fueron tan bestias que al principio la comunidad científica de Japón ni se los creía. En solo 30 días, el 94% de los participantes había transformado su vida por completo. Y ojo, que no hablamos solo de ser más productivo, ¿eh? ¿Qué va? Por ejemplo, una mujer de 42 años que no se movía del sofá perdió 23 kilos. Un hombre de 38 hasta arriba de deudas consiguió poner en orden sus finanzas y hasta empezó a invertir. Y una estudiante que iba de cabeza al suspenso acabó siendo la número 1 de su clase. O sea, el método se expandió como la pólvora a todas las áreas de sus vidas. Pero espera, que la cosa no termina aquí. Ni de lejos. Años después, de pura casualidad, trabajando con unos monjes budistas, descubrió algo que multiplicaba la eficacia del método, por 10. Vamos a ver en qué consiste esta versión 2.0. El descubrimiento fue increíble. Resulta que si se combinaban las microacciones con un patrón de respiración muy concreto que usaban los monjes, ¡zas!,
El cerebro entraba en lo que se conoce como estado de flujo, pero a voluntad. Es decir, la capacidad de activar a propósito un estado de concentración y rendimiento máximos. Una locura. Vale, esta versión mejorada, el microkaizen respiratorio, se basa en 3 pilares. Primero, la microacción de siempre. Por ejemplo, colocar una sola cosa en su sitio. Segundo, mientras se hace eso, se respira de una forma concreta. Inspiras 4 segundos, aguantas 4 y sueltas el aire durante 6. Y el tercer paso, que es fundamental, el anclaje neural. Justo después, durante 10 segundos, hay que sentir a propósito una emoción positiva, como orgullo, alivio, satisfacción, lo que sea. Y si los resultados de antes eran buenos, los de aplicar esto ya fueron de otro planeta. En 2003 lo probaron en un colegio que era literalmente el peor de todo Japón en cuanto a rendimiento. Y fijaos en el gráfico, que no tiene desperdicio. En solo 6 meses, y sin cambiar ni a los profes ni lo que se enseñaba, el colegio pasó de estar en la cola de los resultados nacionales a estar en la cabeza. Lo único que cambió fue que los chavales empezaron a usar este método para estudiar. Y ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo se puede aplicar todo esto en el día a día? Pues el doctor Tanaka dejó un plan de acción súper claro de 30 días que puede seguir cualquiera. El plan es súper sencillo. Primero, se elige un área de la vida, esa donde más pereza da ponerse. Segundo, se define la acción más pequeña, pero la más pequeña que se te ocurra relacionada con eso. Tercero, se hace esa microacción todos los días usando la respiración de 4-4-6. Cuarto, justo después, se ancla con esa emoción positiva durante 10 segundos. Y el quinto paso, que es el más importante de todos. Hay que confiar. Hay que resistir la tentación de querer hacer más de la cuenta. La magia está en dejar que la neuroplasticidad del cerebro haga su trabajo, tranquilamente, a su ritmo. La mejor forma de verlo es como si plantaras una semilla. Uno no la está desenterrando todos los días para ver si ya ha crecido, ¿verdad? No, simplemente la riegas un poquito cada día, con constancia, y confías en que la naturaleza hará su parte. Pues con este método es exactamente igual. La consistencia de verdad siempre le gana la partida a la intensidad. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Ahora que se conoce esta herramienta, una que puede cambiar las reglas del juego sobre cómo el cerebro gestiona las tareas y la motivación, ¿qué transformación se puede crear en los próximos 30 días?